Sin embargo, bueno, acá seguimos funcionando nosotros como cátedra, dando la batalla de dar clases en taller, de esta manera virtual, que ha sido todo un desafío realmente enorme para nosotros. Y tenemos la suerte hoy de recibir dos visitas a dos arquitectos extranjeros de la República de Córdoba, Así es. que si no lo hubiese dicho se daban cuenta en un ratito por el maravilloso canto que indica que Esteban, que sos de Córdoba capital vos. Sí, Sí, los los dos somos de dos, Capital. claro, porque yo tengo un marido cordobés, así que sé muy bien de Ah, qué se está bien. trata, pero como es del sur, no tiene acento, no tiene el canto tan marcado. Bueno, Esteban y Javier son dos arquitectos, como verán, dos personas jóvenes que forman parte del estudio BLT ARC, que a mí, sin conocerlos personalmente, me había interesado mucho su obra, viéndola gracias a la democratización que ha significado la red, el internet antes de la pandemia aún, la democratización que ha significado para poder acceder a contenidos, y yo había accedido a publicaciones donde había visto su obra y me había resultado muy interesante en obras de una escala absolutamente posible y de entornos posibles, en situaciones. Yo vi muchas obras de ellos en un lugar que conozco muy bien, cercano a la capital de Córdoba, que es la localidad de Mendiolaza, y después vi en un centro comercial, y me pareció muy interesante el manejo que hacían de materiales que son materiales que nosotros conocemos, que están a nuestro alcance, un manejo muy interesante, muy provocativo, en el sentido no provocativo por proponer situaciones disparatadas, sino un uso muy racional y muy estudiado y muy de descubrir las nuevas posibilidades de un material como puede ser, bueno, por supuesto el hormigón, hay mucho hormigón en su obra, pero también el ladrillo, y distintos tipos de ladrillo, y me pareció muy interesante para conversar con ellos. Y bueno, a través de amigos comunes los invité, y en esto sí que es bueno de la situación que vivimos, fue muy fácil que ellos pudieran darnos esta charla hoy. Entonces, bueno, los invito a hablar, y yo me callo y les dejo la palabra a ustedes, y no sin antes agradecerles de nuevo a estos dos jóvenes arquitectos y también profesores de la universidad allá en Córdoba, ¿no? De la Universidad Católica, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Exactamente, de Córdoba, que es una universidad muy interesante, donde también tiene un enclave Inés Moisset, ¿no? Inés Moisset. Sí Exactamente. tenía, renunció hace unos Renunció, años a mira, la Católica porque se mudó, sí, tengo entendido que ahora vive acá en Buenos está Aires. viviendo, hace concreto el pase, entonces, yo la Exactamente, conozco, sí, Inés, sí, soy amiga. sí, 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 que Bueno, fue profesora nuestra. bueno, los dejo entonces a ustedes, ¿eh? Bueno, Y yo me muteo y les agradezco nuevamente el que nos hayan dado este tiempo. Gracias. bueno, bueno, gracias a vos, Viviana, y a toda la cátedra, en realidad, por la invitación. Como decís, tal cual, una de las cosas buenas que sí tiene esto de la virtualidad es que podemos cruzarnos de taller, de provincia y de facultad con más facilidad que antes, ¿no? Así que está bueno poder aprovechar estos cruces y estos intercambios. Ahí cuando me llamó Viviana para hacernos la invitación a poder dar esta charla, me contó un poco de qué se trata esta materia, ¿no? De materialización de proyecto, que nosotros no la tenemos en Córdoba, creo, ni en la Nacional ni en la Católica. Me pareció muy interesante el enfoque que tienen, digamos, esto de poder ver la actividad del proyecto desde la construcción y poder unir esto que a veces en la facultad parecen como mundos separados, que es las áreas técnicas de construcción y las áreas de proyecto. Me pareció muy interesante. Así que, bueno, un poco en función de eso que conversamos, le vamos a mostrar hoy, ahí voy a compartir pantalla. Queremos recorrer
algunas, seleccionamos 3 nomás para poder hacer una cosa más breve y que no se nos aburran los chicos, pero 3 obras del estudio donde vamos a tratar de hacer un poco más el hincapié en cómo el tema de la construcción y los sistemas constructivos van guiando e influenciando todo el proceso del proyecto, ¿no? Así que avísenme, ahí voy a compartir. Me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve? No, te veo a ¿No? vos. Yo te veo a Sí, vos, sí. por lo Sí, menos. sí, ¿Lo ven? Perfecto, debe ser que yo te clavé para verte bien, te desclavo. Está bien, bueno, Claro, perfecto. aquí está, sí, por supuesto, se está viendo perfecto. Perdón, Esteban, antes de que arranques, invito, porque como también esto está siendo transmitido por YouTube y no están acá dentro del Meet los alumnos, que tanto en el chat de YouTube como acá en el chat vayan haciendo comentarios o preguntas si necesitan, y después al final podemos hacer una rondita, yo me encargo de irlos recopilando. Eso. Perfecto. Bueno, dale. Bueno, bueno, así que en definitiva, hemos mostrado algunas de nuestras obras en otras cátedras o en otras charlas, pero para esta tratamos de concentrarnos específicamente en el tema de cómo la construcción, qué rol juega la construcción en el proceso de proyecto, no solo en la obra. Y por eso le pusimos como este título, que es la construcción del proyecto. Solemos pensar que a veces la obra se construye con materiales, con ladrillos, con hormigón, con hierro, y el proyecto se dibuja con líneas, con planos, con dibujos, con maquetas. Sin embargo, a nosotros nos interesa mucho esta mirada de poder entender que en realidad el proyecto también se construye. Es decir, hay un acto de construcción desde el momento cero de un proceso de proyecto. ¿Por qué? Porque pensamos que, o sea, toda construcción en definitiva es un sistema, o sea, toda construcción es sistemática, es decir, hay distintas piezas que arman un sistema que después se puede construir. Y las piezas son los materiales y son las distintas partes que involucran en la construcción. Pero el acto de proyecto, en definitiva, siguiendo un poco un texto que leí un profesor del máster mío de hace varios años en España, que es Elio Piñón, que decía que proyectar, al igual que construir, es ordenar y enlazar. Y nosotros compartimos mucho esta mirada, en definitiva, que el acto de proyectar, en definitiva, es ordenar, enlazar, relacionar distintas partes de un sistema que después ese sistema se va a construir. Entonces, la materia prima con la cual nosotros proyectamos son esas partes y esos elementos que después se construyen. En definitiva, ordenar, relacionar estas distintas partes de un sistema constructivo no es algo que solo viene al final para poder construir una obra, sino que es algo que está al principio para poder proyectarla, para poder pensar la obra también. Por eso nos interesa esta mirada de decir que el proyecto se construye también y no solo la obra. Queremos empezar con esta foto, me gusta mucho, de Mies visitando la obra de la Casa Farnsworth y mirando la estructura pelada, o sea, la obra recién iniciada. Me imagino que cuando tomó esta foto la obra había empezado hace relativamente muy poco. Sin embargo, cuando vemos esa estructura, estamos viendo la Casa Farnsworth. O sea, no hay mucho más en la obra terminada que eso que se ve ahí. En definitiva, el proyectar en esta casa, uno podría pensar, bueno, pero entonces Mies era como una especie de ingeniero que proyectaba estructuras y ya está, y la casa era una estructura. Sin embargo, no. Sin embargo, el proyectar en esta casa está justamente en cómo se relacionan, cómo se ordenan y cómo se ponen en relación entre sí estas distintas partes de un sistema constructivo, que en este caso es un sistema de estructura metálica. Cómo se relaciona la columna con el primer entrepiso, cómo se relaciona la columna con la viga, con la cubierta, cómo se relaciona el entrepiso con el suelo. Y en todo ese acto de ordenar y relacionar distintas partes de un sistema constructivo, ahí está el acto verdadero de proyectar, que es mucho más que solamente la técnica de construir. Otra cosa que nos interesa muchísimo a nosotros es cuál es el rol que la estructura juega
no solo en el edificio construido, que eso todos lo sabemos, que es que el edificio no se caiga y sostenerlo, ser el esqueleto, pero sobre todo cuál es el rol que la estructura juega en el proyecto, en el acto del punto cero de proyectar. Nos interesan proyectos como estos, son un edificio de oficinas de SOM, o incluso una escultura, que no es ni siquiera un edificio, una escultura de Sol Levitt, donde la estructura es mucho más que un elemento de sostén. Siendo un elemento de sostén, la estructura además es el principal elemento ordenador de toda la arquitectura. Controla, ordena, regula la arquitectura. Entonces también nos interesa un poco trabajar con esta mirada de que la estructura puede ser en el proceso de proyecto mucho más que solo el sostén o la resolución técnica de algo, sino también una especie de ordenador total de la arquitectura. Acá hay como 6 de algunos de nuestros proyectos que pusimos así, estas axonométricas, que son todos proyectos bien distintos en cuanto a sistemas constructivos. Tenemos, por ejemplo, no sé, uno con estructura de hormigón, otro con elementos prefabricados, otro con estructuras metálicas, otro con estructuras premoldeadas. Sin embargo, en esta variedad algo tienen en común estos y la mayoría de las obras, o por lo menos nos proponemos que así sea siempre en cada proceso de proyecto, es que esta dimensión técnica, que el sistema constructivo, la elección de un sistema constructivo esté presente desde el momento cero de un proceso de proyecto, es decir, de las primeras líneas del anteproyecto. Porque a partir de ahí, entendiendo cuáles son las propias reglas de cada sistema constructivo, que va variando de obra en obra en función a un montón de requerimientos económicos, del lugar, de adecuación, pero a partir de esas reglas propias que cada sistema constructivo tiene, es el insumo que tenemos para empezar a proyectar. Por eso nos interesa esto de que esta mirada desde lo constructivo, de cómo se construye, con qué sistema y con qué lógicas propias de cada sistema, esté presente no al final o a la mitad del proyecto, cuando ya estás haciendo el plano de obra y entra el ingeniero a calcularte, sino desde el principio, cuando haces las primeras ideas, las primeras estrategias de implantación, que ya desde ahí empiece a jugar la elección y la definición de un sistema constructivo. Y esta es una foto de una obra que ahora ya la estamos prácticamente terminando, pero así estaba hace unos meses la obra, en el punto medio, digamos, de la ejecución de la obra, y nos parecía muy interesante porque un poco eso mismo que veíamos de la foto esta de mí, es nada que ver la obra, obviamente, salvando las distancias inmensas, pero digo, esto de que en la estructura pelada de la obra, es decir, con la obra quizá avanzada en un 30%, ya se pueden ver y percibir las ideas más importantes del proyecto, las decisiones principales que tienen que ver con lo proyectual, pero también con lo constructivo a la vez. Nos gusta mucho poder ir a una obra nuestra o de cualquier otro arquitecto y verla en el proceso de construcción y está buenísimo cuando en esa estructura pelada o cuando en esa obra avanzada a un 50% uno puede ver y apreciar todos los valores de la arquitectura, aunque la obra no esté terminada. Pues eso nos interesa porque también habla un poco de cómo juega la estructura y la construcción en el proceso de proyecto. Y bueno, y ahora en este pequeño recorrido de obras, como comentaba Esteban, vamos a mostrar 2 casas y un centro comercial, distintas escalas, donde nuestra idea un poco es mostrarles también el proceso y cómo a partir de la construcción del proyecto podemos terminar construyendo la obra. La primera obra que vamos a mostrar es una pequeña casa en una localidad de Sierras Chicas que se llama Villa Allende, que está entre los suburbios de Córdoba y Mendiolaza, lo que nombrabas vos, Viviana. Sí, sí. El desafío de esta casa en particular, si ustedes pueden ver la ubicación, fue como medirse con la escala, con la gran escala de borde, digamos, el borde donde termina la ciudad y empieza de vuelta el campo, si se quiere de alguna manera. Entonces, esa fue como una de las primeras, o los primeros desafíos de esta casa, porque es una casa con crédito y una casa relativamente pequeña. Entonces, el primer gran desafío que tuvimos fue ese, empezar a pensar cómo íbamos a medir nuestra construcción con la escala del campo. Y en este tema de los procesos,
nos gusta mucho con Esteban poder valernos de las referencias, o sea, poder valernos de la historia de la arquitectura para nutrir nuestras ideas, nuestros conceptos y poder aprender de lo que consideramos grandes arquitectos y grandes obras. En este caso, la obra que miramos no es una gran obra por su escala, pero sí por sus conceptos que nos parecían muy interesantes y muy trasladables, digamos, a nuestra situación. ¿Qué buscamos aprender cuando miramos de una obra de referencia? Buscamos extraer los criterios que creemos que nos van a poder aportar algo significativo para el proyecto que estamos construyendo. En este caso es una casa en Grecia, de un arquitecto que se llama Aris Konstantinidis, que nos interesa muchísimo. Y veíamos que en esta casa el gran valor que tiene es, debido al clima y la ubicación frente al mar, en climas bastante similares al nuestro, Aris como que duplica la superficie de superficies internas y superficies externas de espacios intermedios. Entonces, de esta manera creemos que trasladar este concepto, este criterio que nosotros identificamos en esta referencia, iba a ayudar y a potenciar mucho nuestro proyecto. Y en este caso, un poco la idea nuestra fue aplicar este criterio que identificamos, y cuando lo identificas y lo extraes de una obra, ese criterio ya te pertenece, entonces podés aplicarlo libremente, sin ningún problema, en tu proyecto. Y fue la idea de hacer un perímetro bien definido y poder, dentro de este perímetro, instalar superficie cubierta y superficies semicubiertas, espacios intermedios y de transición. Entonces, una casa que tiene 140 metros cubiertos, en realidad es una casa que tiene mucho más metros, porque puede disfrutar y disponer de estos espacios intermedios, que, volviendo a la idea inicial o a la premisa inicial de poder medirnos con la escala, nos ayuda a que nuestra arquitectura empiece a tener mucho más presencia. Otro tema importante acá era la seguridad. Entonces, poder tirar y dividir un perímetro cerrado nos ayudó a que toda la seguridad de la casa pudiera estar en los bordes, dejando todos los espacios internos libres de rejas, libres de obstáculos, y que eso potenció muchísimo la espacialidad. La elección del material y los sistemas constructivos siempre están condicionados por algún motivo, por algún hecho puntual de cada obra, ya sea por la función, ya sea por pedido del cliente, ya sea por cuestiones de rapidez constructiva, ya sea por cuestiones de liviandad en cuanto al uso de los materiales. En este caso, lo que nos condicionó fue que debía ser una casa austera por el tema del presupuesto. Entonces, a partir de ahí elegimos el sistema constructivo, que fue el bloque de hormigón, el hormigón in situ y algunos elementos premoldeados. En la planta, si ustedes pueden ver, empezamos desde el momento cero a construir el proyecto con estos elementos. Quizás esta obra tiene la virtud de poder prescindir de las cotas, o sea, que sea tantos metros de ancho por tantos metros de largo, y eso sustituirlo por tantos bloques de largo, tantos bloques de ancho, tantos bloques de altura. Y a partir de ahí fue que empezamos a modular todo a partir del módulo del bloque. O sea, un bloque de hormigón que tiene sus medidas industrializadas, 19 por 39 por 19 de alto. Y fue así como fuimos armando todo el sistema y construyendo el proyecto y posteriormente construyendo la obra. Y bueno, estos son los elementos, digamos, claves en la construcción del proyecto.
son todos planos básicos, muchos de ellos, pero que nos dan todas las herramientas, toda la información que necesitamos para construir la obra. Si ustedes pueden ver en el corte fachada, ahí están todos los elementos a la vista, esos 3 elementos que nombré, con los cuales construimos toda la casa, que son vigas premoldeadas tipo Cervelu en la losa, hormigón visto en vigas y en tanque de agua y en algunas partes también de parapetos y frentes, y después el bloque de hormigón. En eso nos interesa algo que es repetir en muchos proyectos, que es la economía de recursos, pero no solo la economía en cuanto a dinero, digamos, sino la economía de recursos materiales y formales, es decir, poder con pocos elementos construir un sistema y construir un proyecto, en este caso con estos 3, con los elementos premoldeados de las losas, el bloque de hormigón en las mamposterías y el hormigón in situ en las vigas, bueno, y tratar de con eso definir la totalidad del proyecto. Y esta foto es una foto del proceso donde hay una lectura muy clara de estos elementos, y poniendo esta imagen con las anteriores que mostramos de la Casa Farnsworth o de otra obra, cómo la obra ya en una etapa temprana ya empieza a manifestarse tal cual es, con esos elementos claros, limpios y honestos. Y esa es la obra terminada, o sea que no difiere casi del proceso constructivo. Entonces, un poco nuestra inquietud siempre es que la elección de los materiales del sistema constructivo se empiece a ver desde el principio y termine manifestando la realidad constructiva al final, o sea, sin esconder nada, sin ocultar nada, y tal cual la expresión esa que buscamos en esta imagen. Y un poco, bueno, estas son algunas fotos de la obra que nos gusta mostrar, porque el elemento bloque de hormigón se gira y de alguna manera produce un tamiz de luz, sirve también como seguridad, empieza a cualificar estos espacios, cómo la casa con su superficie cubierta y su superficie semicubierta y espacios intermedios puede medirse mucho mejor de esta manera horizontal con la escala de los árboles y el espacio abierto. Y esta búsqueda que siempre creemos que es muy valiosa, que es poder atravesar visualmente la casa a través de estos espacios intermedios que son tan valiosos para la vida y que consideramos que nuestro clima lo permite, y que la vida dentro de estas casas es muy linda a través de estos espacios intermedios, y que además estos espacios intermedios, insisto, nos ayudan a poder medirnos con la escala, porque la transición no es directa, sino que es recorrida. Entonces, el tamiz de la luz, los cruces diagonales de las visuales, son todas cosas que nos interesan mucho para construir esta espacialidad que buscamos. Otra imagen más donde se pueden ver claramente estos elementos premoldeados, tanto el Cervelu pintado de blanco en el interior y en la transición con la galería, como estas vigas que también nos ayudan a resolver el tema de la seguridad, o sea, como una idea fuerte, pero que de alguna manera también no es tan dura, o sea, porque las rejas se corren, estos premoldeados dan sombra, entonces nunca la reja está pegada a las ventanas, entonces eso da una sensación muy agradable. En esta casa, y también en otras que hemos hecho, pero en esta se ve especialmente esta intención un poco de que estos espacios semicubiertos de galerías, de patios internos, estos espacios intermedios, como decía Javi, son
tanto o más importantes que los propios espacios interiores, digamos, y que de hecho el clima de Córdoba permite que, salvo 2 o 3 meses de invierno que hace más frío, el resto del año la vida transcurre en estos espacios, están todo el tiempo ahí, es como el lugar principal de estar de la casa, y nos parece que es el principal valor agregado que puede tener, incluso como elemento de transición y relación entre el interior cerrado y el exterior tan amplio, tan abierto de este terreno casi rural, estos espacios que hacen que te ponen en relación un espacio con otro. Y este es el criterio de la obra de Constantinides, ese criterio que hablaba que extraímos y lo aplicamos, digamos, a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestro sistema constructivo, a nuestra materialidad. Y bueno, y creemos que ahí está lo valioso de poder valerse de referencias en la arquitectura. Y es un poco una imagen final que también, bueno, termina como de corroborar esta idea, esta premisa inicial de que una casa pequeña puede medirse de una manera respetuosa y escalada, digamos, con el paisaje. Una pequeña anécdota que nos resultó graciosa en el proceso de proyecto y de obra de esta casa, es que al principio, cuando le propusimos a la gente que, bueno, que estaría bueno poder construir con bloque hormigón porque es un material económico que se iba a construir más rápido, y con estos elementos premoldeados también de hormigón, la primera reacción fue: no, qué feo, eso es como de casa, nos dijeron textuales, como de casa de plan, lo cual no entendíamos bien a qué se referían, pero después, cuando empezaron por suerte confiaron en el proyecto, y cuando empezaron a ver cómo el material iba configurando la casa, les gustó mucho, y un poco tiene que ver con esto de que el sistema, la actividad del proyecto es esto, es como ordenar y relacionar, y uno puede trabajar un sistema constructivo de otras maneras, y puede generar otra expresión que puede ir más allá de los prejuicios, de lo que a veces uno puede pensar que es para lo que está hecho un sistema constructivo, digamos. Esta es otra casa, en este caso un poco más grande, que está en Córdoba capital, pero en un barrio cerrado. Es un barrio de estos, como tantos hay en todas nuestras ciudades, que terminan configurando estos paisajes sin interés, de suburbio, de barrio cerrado, donde en realidad todas las casas se miran unas a otras, donde no hay demasiado que ver afuera, sino más este paisaje todo monótono, suburbano, de pequeñas casitas que se van repitiendo. Y bueno, ahí es donde tocaba implantar esta otra vivienda, en este caso. Entonces nos parecía interesante seguir insistiendo en esto de estos espacios intermedios, de estos patios, de estos lugares como semicubiertos, de manera que la casa pueda ir construyendo su propio paisaje, y en vez de mirar afuera, donde no había mucho que mirar más que las casas de los vecinos, pudiera mirar hacia adentro, hacia estos espacios, y pudiera ser los espacios más significativos de la vivienda, este tipo de patios y de lugares semicubiertos. Eso fue un poco la premisa en este caso. Y por distintas condicionantes que aparecen en algún punto del proceso de proyecto. En este caso, fue el tema de que teníamos un suelo de fundación muy malo, y había que hacer pozos de fundación, ir hasta los 16 metros de profundidad para encontrar el suelo resistente. En una casa que pretendíamos, casa de una sola planta, bastante baja, había como una desproporción en lo que iba a ser el costo de las fundaciones para lo que era la superficie, la altura y demás de la casa. Entonces nos parecía que lo más apropiado era tratar de adoptar un sistema constructivo que sea lo más liviano posible, para justamente bajar el peso de la obra y poder fundar en una platea y no tener que irnos a los 16 metros de profundidad. Entonces decidimos hacer directamente una casa que sea todo con la estructura y bueno, todo en seco. Sin embargo, como ya verán en la planta, ahí se plantea como una primer dualidad. Un poco con esta estrategia de implantación, lo que nosotros buscábamos era cerrarnos un poco hacia el entorno, que no tenía demasiado que ofrecer. Entonces decidimos cerrarnos con este perímetro, un muro pesado, ciego, prácticamente con las mínimas aberturas indispensables. Y
Y a su vez queríamos que la casa, todo lo cerrada que era hacia el exterior, sea totalmente abierta hacia estos espacios intermedios. Entonces vamos generando distintos patios de distintas escalas y con distintos usos, y toda la vivienda termina siendo totalmente transparente hacia esos patios. Entonces, por un lado, delimitamos este perímetro con un muro pesado, con una cosa opaca, que ya van a ver más adelante en las imágenes, pero por otro lado, el resto de todo lo que está adentro de ese muro termina siendo una estructura liviana que resulta de una modulación de dividir el ancho de la casa en 6 módulos y en módulos alternados más anchos y más finos en este sentido, que permiten ir organizando las distintas funciones y un poco lograr esta lógica de esta alternancia de espacios cubiertos y espacios de patio o semicubiertos. Entonces termina configurando esta casa que iba a ser una cosa bastante horizontal. ¿Por qué? Porque teníamos acá un algarrobo que tenía como más de 80 años y que nos parecía importantísimo preservar, y justamente que ese sea el techo de uno de estos espacios semicubiertos, el mismo árbol. Entonces la casa tenía que adoptar una proporción mucho más horizontal, más baja. Y bueno, en estos cortes ya se ve un poco esta como doble lógica del muro pesado y ciego, siempre hacia la calle, hacia los exteriores, pero todo lo que está hacia el interior de la casa, una estructura liviana, con perfilería metálica, con columnas metálicas, muros divisorios en seco y carpinterías totalmente transparente y fluida, la conexión entre los patios y los espacios interiores, pero bastante cerrada entre la calle y los espacios interiores de la casa. Y acá mostrar una secuencia constructiva de un poco esta lógica que queríamos ir armando, digamos. Por un lado, este muro que terminó siendo un muro de piedra, pesado, opaco, casi como una contradicción constructiva, digamos, un muro de piedra en una casa en seco, pero justamente queríamos manifestar esta contradicción desde lo constructivo y desde el punto de vista del proyecto también. Es decir, la casa hacia afuera es una casa totalmente ciega, cerrada, hermética, con este muro pesado, pero hacia adentro es totalmente abierta, integrada, liviana. Por eso hacia adentro es donde aparece toda esta estructura de perfilería metálica con sus columnas que permite una planta mucho más diáfana, flexible, atravesable visualmente y demás. Sobre esta grilla estructural de perfiles que va modulando y armando toda la planta, después se arma la estructura de la cubierta liviana y se termina cubriendo la vivienda. Y empiezan a aparecer esta configuración de patios principales, patios secundarios y los espacios cubiertos de la vivienda. Y la elección del sistema de fundaciones, digamos, que terminó siendo una platea, nos permitió poder apoyar estos muros de piedra y quitar muchísimo peso con el tema de la estructura liviana y el techo. Y en esa axonométrica que mostraba Esteban, los 3 elementos, los muros de piedra, la estructura de perfilería y la chapa, terminan por conformar ya lo que va a ser el proyecto acabado, sin tener ninguna cuestión rápida de ver qué sucedía dentro. Entonces, rápidamente terminar construyendo la esencia del proyecto con esos 3 elementos. Y esto que decíamos antes, también en esta foto de obra, digamos, con la casa donde lo único que había acá era estructura y el muro perimetral, todavía faltaba todo el resto de la casa, todo lo interior, ya se veían las cualidades del espacio que queríamos buscar, aún en este periodo de obra muy intermedio. Y eso nos parece interesante en cada obra que hacemos. Por otro lado, la casa terminada empieza teniendo esta condición que decíamos de ser muy cerrada hacia la calle, hacia lo que hay alrededor, porque no hay mucho interés en eso. Esta vivienda más bien horizontal para que pudiera de alguna manera encajarse abajo de este algarrobo sin alterarlo demasiado y que el algarrobo se convierta de alguna manera en lo que era la pérgola en los espacios intermedios en la casa anterior. En este caso puede ser el mismo algarrobo, no hacía falta hacer esa pérgola. Y que sin embargo todo lo cerrada, que la casa era hacia afuera y ciega con este muro de piedra, aparece como esta contradicción que se manifiesta desde lo constructivo, pero también desde lo proyectual. Es todo lo cerrada que es hacia afuera de la casa, lo pesada que se ve, es liviana, diáfana y abierta hacia adentro, hacia este patio y estos espacios, estos patios, en este caso cualificado por el algarrobo. Entonces la relación
interior-exterior termina siendo totalmente fluida, solo limitada por la carpintería, la galería y después todo este patio bajo el algarrobo que termina siendo un espacio más de la casa. Entonces esta relación interior-exterior es por un lado muy ciega hacia el exterior, pero por otro lado muy diáfana hacia los patios interiores. Y un poco como en la casa anterior, los clientes de esta casa, que además son amigos nuestros, siempre usan este espacio. Este es el espacio central de la casa, el espacio bajo el árbol, el patio del algarrobo es el lugar donde pasan casi todo el tiempo. Y bueno, la verdad que eso nos da mucho gusto. Y es el espacio, si ustedes pueden ver, quizás más barato de la casa, digamos, porque lo único que tiene es un soblado de piedra suelta y un árbol arriba. Bueno, y por último, para ir cerrando, vamos a avanzar un poquito más rápido, nos estamos extendiendo. Vamos a mostrar esta tercera obra, que es un centro comercial en un barrio suburbano, en una serie de barrios por fuera del anillo de circunvalación en la ciudad de Córdoba. El desafío de esta obra, o sea que el requisito del cliente eran 2.000 metros de locales comerciales, ese fue el requisito. El desafío más grande que tuvimos y que lo empezamos a plantear desde el minuto cero fue cómo íbamos a instalar en este barrio de muy baja densidad, sucesión de barrios privados, un espacio construido que pudiera aportarle algo a la ciudad. Y para esto, cito textualmente una cosita de Lewis Mumford en su libro La carretera y la ciudad de 1963, donde Mumford ya decía: el problema del suburbio arquetipo de hoy es cambiar algunos de sus excesivos espacios biológicos, jardines, por espacio social, lugar de reuniones. El de la ciudad congestionada es en realidad lo opuesto. Nos gustó muchísimo esta cita, en realidad es posterior al proyecto, porque lo explica muy bien. Acá en este tipo de barrios sobran los espacios biológicos, sobran los espacios abiertos. Lo que no, ni siquiera hecho por las municipalidades o los gobiernos, no existen los lugares de reunión, los lugares urbanos. Entonces, eso fue lo que primero nosotros tuvimos en cuenta, quisimos de alguna manera aportar a la ciudad. Un espacio de reunión. Entonces, la idea para esto fue decir, tenemos que construir este espacio, o sea, tenemos que abrir esta plaza, tenemos que hacer que este espacio tenga estas cualidades urbanas. Y a partir de ahí, por los 2.000 metros de locales comerciales y esta idea primera, elegimos el sistema constructivo más adecuado para esto. Lo que rodea a la plaza es lo construido, pero que en realidad es una excusa, es un telón de fondo para construir este vacío que buscamos. Y en este tema de poder empezar a construir y materializar el proyecto, elegimos el sistema constructivo. Es un sistema constructivo que es muy usado acá en Córdoba y exportado, digamos, a las distintas provincias de Córdoba, que es un sistema premoldeado tipo Astoria, o sea, es un sistema que permite grandes luces y que lo veíamos muy apropiado en cuanto a rapidez constructiva y a racionalidad constructiva también, por sus elementos y por su ejecución, para poder resolver en esta obra lo que fue pedido en buenos tiempos. Entonces, básicamente la implantación de nuestro proyecto es
esta secuencia de estructura modulada que se va girando alrededor de este gran vacío, que es el que proponemos, si se quiere, donar a la ciudad. Y cómo el sistema constructivo empieza a definirlo todo. Si ustedes ven la planta baja, es un sistema completamente modulado, porque no admite el sistema otra forma de construirlo. Tiene sus medidas industrializadas, 3 por 12,50, columnas 40-40, las vigas definidas de 60 centímetros de altura, paneles premoldeados de techo, y con eso siempre fue un gran anhelo y un desafío que queríamos utilizar este sistema para poder construir una obra. Y bueno, rápidamente acá ver esta especie de GIF, cómo va ilustrando los procesos constructivos, que son fascinantes, la verdad, y cuando uno los entiende y los maneja y los considera desde el principio, creemos que pueden dar muchísimo más resultados de los cuales se utilizan. Entonces nuestro desafío fue decir, usamos este sistema constructivo, pero lo queremos usar de otra manera, o sea, lo queremos siempre mostrar, no queremos ocultarlo, queremos mostrar las bondades que esto tiene y que eso identifique y le dé un lenguaje propio a la obra. Entonces, construimos estas 3 naves y las terminamos unificando, atando con una especie de recoba a la mitad de la luz, que tiene mucho más que ver con la escala humana que con la escala del sistema, porque termina teniendo unos 6-7 metros de alto. Y esto un poco una imagen de la obra que muestra el sistema tal cual es. Y que eso es lo que nosotros tratamos de trabajar, para que este sistema no quede perdido, oculto, sino que le dé la identidad que la obra hoy tiene. Y bueno, es un sistema interesantísimo, que se dejan las fundaciones, los cabezales a la espera, y en un mes se monta toda la estructura. Y de vuelta la rigurosidad técnica y gráfica para poder utilizar y graficar y construir el proyecto con este sistema, y cómo en la imagen de la vista se puede ver todo el sistema, cómo imprime su modulación, sus medidas dentro de la construcción, cómo esta recoba divide la altura en 2, y cómo una subestructura metálica también marca los centros y los ejes de la estructura principal de hormigón, cómo todo responde a ese orden y a esa modulación dada inicialmente por el sistema elegido. Y este es como una imagen del B-side, digamos, del lado oculto de la obra, de una medianera, de otro terreno, con gente jugando al fútbol, que nos gusta muchísimo, que ahí está la estructura, ahí está la modulación de los cerramientos. Ahí se puede ver claramente lo que también se ve en la otra fachada, o sea, cómo los elementos elegidos y desde su austeridad y su simplicidad pueden siempre mostrar la obra tal cual es. Y un poco acá un recorrido rápido de imágenes donde muestran los detalles, donde la estructura siempre se ve, siempre está presente. Nos gusta mucho en la arquitectura también utilizar elementos de control solar, de filtro, y con estos materiales que son 2, 3 como mucho, empiezan a convivir entre sí y empiezan a coexistir de una manera muy armoniosa. Bueno, esto es lo que hablaba un poco de la recoba, donde es importante atender la escala
las personas, donde pueden recorrer el edificio por escaleras y sentirse a gusto, sentirse cómodos, y cómo esta modulación de la estructura siempre se manifiesta de alguna forma u otra. En los soldados, en las columnas metálicas, en las uniones. Esta fue una obra muy sencilla de replantear, muy sencilla de construir, con todos los problemas de la construcción, obviamente, que tenemos, ¿no? Pero siempre identificando todos los sistemas y los elementos. Y esta arquitectura, quizás poco pretenciosa, de alguna manera pasa a segundo plano, potenciando esta idea del gran vacío y cómo esta construcción, a modo de telón de fondo, nos permite terminar de manifestar esta hipótesis que teníamos, que en este barrio hacía falta construir urbanidad, construir espacios de reunión y no tantos espacios biológicos. Y esta imagen nos gusta porque es un espacio con múltiples posibilidades. Hoy la vegetación está mucho más grande, hay más infraestructura, hay muchos locales gastronómicos, la gente se siente muy cómoda en este lugar, se apropia de los espacios, lo vive, se reúne, pasan momentos agradables, y no es solamente ir, comprar algo e irse, sino que la arquitectura les permite muchas otras cosas valiosas que creemos que como profesionales podemos aportar. Bueno, ahí les dejamos para que puedan chusmear un poquito algunas otras obras que no mostramos, pero ahí las tienen en las redes. Y bueno, en definitiva, para nosotros eso, el proyecto es como una síntesis donde interfieren cuestiones que tienen que ver con el lugar, con la ciudad, con las referencias de la arquitectura que uno tiene en su cabeza, y con los sistemas constructivos como también generador de proyecto y de procesos de proyecto y de estrategias de diseño también. Así que bueno, eso de un poco se trata. Así que bueno, muchísimas gracias. Perdón, Viviana, que nos excedimos un poquito de tiempo ahora, estoy viendo. No, por favor. Aplausos virtuales. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me pareció muy interesante. Había invitado, acá y allá alguna pregunta. Aplausos escritos vienen. ¿Tenemos tiempo? Hacemos un par de preguntitas porque estamos bien con el tiempo. Yo voy a empezar así. Agustín, ya tengo por acá una pregunta. Y si hay de YouTube, pásenmelos, que yo los veo acá en el celular, me los mandan. A mí lo que me pareció muy interesante, y bueno, lo ratifiqué con el comentario de ustedes, fue que, con el comentario y con la charla, fue como a partir de un compromiso con el proyecto y con la tecnología del proyecto se puede lograr situaciones espaciales y constructivas muy interesantes y mucha calidad. Yo pensaba en este último ejemplo, o en el primero de la casa. Con este ejemplo uno puede hacer un galpón, está diseñado, es decir, está pensado para hacer una nave de grandes luces de un centro industrial, y uno puede, a través de un trabajo de proyecto y de un conocimiento del sistema, generar un espacio con una escala y una calidad totalmente distinta, ¿no? Y me impresionó mucho, lo tomé nota, una palabra que hablaron al principio, de que fuera limpio y honesto. Me encantó, me gustó, lo anoté, esos calificativos que ustedes los usaron respecto a la tecnología, respecto a los materiales, ¿no? Me gustó eso de limpio y honesto, que tiene que ver con la arquitectura. Me gustaría que desarrollaran eso en relación a la obra.
Mira, eso que comentas, tío, siempre nos pareció muy interesante haciendo referencia al centro comercial del último, nos pareció muy interesante trabajar con un sistema de estructuras prefabricadas por todas las ventajas que tiene en cuanto a tiempos de obra, sistematización y demás. Pero ¿qué pasa? Veíamos, por lo menos lo que se hace acá en Córdoba, en Argentina en general, con este tipo de estructuras, terminan siendo galpones, hipermercados o cosas donde en definitiva la estructura está para resolver un tema técnico, es decir, sostener el techo y que no se caiga, pero después en cuanto a la expresión de la arquitectura, eso se pierde totalmente, es decir, las lógicas con las cuales se resuelven comercialmente estos sistemas es uso la estructura por sus ventajas, pero después invento toda una fachada para esconderlo, para taparlo, como si esa estructura en sí fuera algo malo, algo que hay que tapar y esconder. Entonces eso siempre nos hizo ruido, por eso nunca habíamos tenido la oportunidad de usarla. Después empezamos a descubrir, hace varios años, no sé si conocen esta serie de escuelas que se hicieron en Sao Paulo, que hay una de Angelo Bucci, otra de una arquitectos. Bueno, casi todos los estudios muy buenos de Sao Paulo han hecho una. Y charlando con alguno de ellos en alguna visita que han hecho a Córdoba, nos contaban que esos eran todos concursos donde el único elemento en común que tenían es que les daban el sistema constructivo de estructuras prefabricadas, es decir, todos tenían que proyectar con eso. Sin embargo, vos ves todos los proyectos y son distintos y todos tienen un altísimo valor y calidad arquitectónica. Y decíamos, bueno, quiere decir que con estas estructuras uno puede hacer algo que puede proponer más como arquitectura que solamente lo que vemos en un hipermercado tapado así y escondido con una chapa. Y creo que en definitiva puede tener que ver con eso que decíamos al principio, que con un mismo sistema constructivo depende de cómo vos ordenes y relaciones las distintas piezas entre sí, lo que puede salir como producto, digamos, y como obra, digamos, construida, ¿no? Entonces, nos parece siempre un desafío interesante decir, bueno, este es el sistema, ¿de qué manera lo podemos usar, ordenar o relacionar entre sí, entre la estructura, los cerramientos y todos los componentes para que pueda aportar algo más, digamos, el sistema en sí. Y esto de que decías de la honestidad, en definitiva, nos parecía que es una estructura que no habría por qué esconderla 100%, digamos, sino que hay que complementarla con las cosas que no tiene y dejar que se manifieste. En este caso se ve, no toda la estructura, se ven algunas partes, pero más el hecho que se vea la columna tal cual es, hay como todo un orden que regula todo el proyecto que en realidad sale de la misma estructura, digamos. La estructura a veces se esconde, a veces se muestra, pero en general está como regulando todo el proyecto, ¿no? Eso nos parece interesante. Sí, acá decía, a ver, acá hay una pregunta que, ¿qué perfil, muy específica, qué perfilería usaron en la casa TN y qué luces? Así. Muy específica la pregunta. En esa casa usamos perfil UPN del 22. No porque las luces lo requieran, sino porque necesita altura por el tema del peso de losa. Para tomar todo el paquete. De desagüe. Y porque tenía... Pero las luces no superan los 5 metros. Tenía esa casa una ampliación proyectada. ¿Cómo? Que tenía una ampliación proyectada en la planta alta, en una segunda etapa que habían pedido los clientes, entonces hubo que sobredimensionar un poquito los perfiles para que a futuro después se apoye toda la planta alta ahí. Pero el tema de la perfilería, después descubrimos otra obra en otro proyecto, que hicimos un techo similar, unos perfiles W que se hacen en Brasil, que son mucho más livianos, que permiten llegar a la misma altura con muchísimo menor peso de acero. Entonces, que cumplen perfectamente, si no hubiera una ampliación proyectada por arriba, se puede tener 22, 23 centímetros de paquete con muchísimo menor peso de acero. Peso propio, claro. Eso permite perfiles W.
Acá comparte Mariana la reflexión de cuán importantes son los espacios intermedios y que tienen lugares que invitan a la convivencia. Y cuán importante es la elección del material para generar ese clima. Sí, yo veía esas casas y en las casas, no tanto en las casas urbanas de una ciudad tan grande como Buenos Aires, que no lo permite, pero sí sobre todo en las casas de estas ciudades raras que son los countries, y en entornos más suburbanos, como hay una falta de conciencia de que realmente son los espacios que para nuestros climas más se viven, ¿no? Cuando existe la oportunidad de generarse. Y, Sí, de hecho, me parece interesante como tratar de salir de la caja, digamos, ¿no? De que al final vos vas recorriendo estos barrios suburbanos y hay como una sucesión de cajas puestas de distintas formas, cada una medio autorreferencial y demás. Y más interesante es quizá que los espacios interiores pueden ser todos estos espacios intermedios, que pueden ser patios, cubiertos, descubiertos, con perro, lo que sea, porque te generan como otro clima, como un lugar con mayor interés y realmente en las dos casas estas que mostramos los conocemos mucho a los clientes y sabemos que de hecho esos son los espacios que más usan, digamos, de toda la casa, sin duda. Una cosa que también... ¿Sí? Perdón, Viviana, no, sí, decía dale. que esta cuarentena, en estos momentos que estamos viviendo, exactamente, a nivel mundial en esta cuarentena, esos espacios han dado muchísima importancia. Entonces, justamente validando también esas estrategias de proyecto y un poco lo que decía Esteban, nosotros nos negamos rotundamente a diseñar o construir estas cajas que uno cruza un umbral y se cae en el abismo. O sea, que uno abre una puerta y no hay nada más allá. Entonces, por eso creemos que son tan importantes estos espacios intermedios. Y además, en muchos de los barrios donde están, además de dar cualificaciones espaciales, usos indefinidos y un montón de cuestiones, dan mucha privacidad, o sea, que permiten que la vida se desarrolle mucho mejor sin la mirada ajena. A mí otra cosa que me gustaría señalar, no solo las palabras con las que empezaron al principio su charla, que juro que no fue acordado previamente, pero que son exactamente uno de los temas que nosotros, o ejes que nosotros planteamos en la propuesta de la cátedra, que está escrito, o sea, como en nuestro manifiesto de principios, es que todo el proceso de la materialización, el proceso constructivo, se incorpore desde el principio del proceso como un valor agregado, que eso es lo difícil, no como una desgracia, ¿no? Sino claro, como un valor con el cual, un insumo, como vos dijiste, un insumo de proyecto con el cual hay que trabajar. Y otra cosa que me parece interesante, ampliando el límite de la materia, es como en obras como ustedes, que digamos la obra de más grande escala que han mostrado es este conjunto comercial, como en todos hay una reflexión que me parece muy interesante y una propuesta acerca de lo que es la ciudad, o ciertas, distintas situaciones urbanas, suburbanas, los barrios privados, los lugares. Córdoba tiene un tema muy, muy, muy fuerte, muy marcado, muy medio terrible con el tema de todo el barrio privado en el entorno y método para el público. Bueno, ustedes viven allí, yo lo conozco mucho. Un tema terrible a nivel urbano, con la periferia de la ciudad, que la periferia de la ciudad Córdoba tiene la suerte que es monte nativo, o lo era hasta que se desmontó, ¿no? Así que me parece interesante, querría que dijeran un poco acerca de cómo aparece el tema urbano, la situación, el pensamiento acerca de lo urbano en el proyecto, aún proyectando una pequeña casa, ¿no? Siempre decimos como que
viste que cada estudio tiene sus intereses particulares y proyecta a partir de ahí. Si bien en un proyecto sabemos que entran 1000 condicionantes, cada uno le decide llevar más el apunte o hacer más hincapié en algunos condicionantes específicos y esos son como tus temas de interés. A nosotros tenemos, si quieren, como 3 temas de interés grandes. Uno es, esto siempre usamos referencias, aprender de la arquitectura, de la historia, de proyectos anteriores, nos parece que esa es como la gran forma de aprender. Segundo, este tema de la construcción, del sistema constructivo, me parece que es, como vos decías, un insumo para empezar a proyectar. Y otra pata que a nosotros nos interesa mucho, estamos muy convencidos con Javi que cualquier proyecto puede aportar algo al paisaje o a la ciudad. Así sea una casita chiquita o un edificio un poco más grande, o así esté en una situación de suburbio que de ciudad tiene poco y nada, o en el corazón y el centro de la ciudad. O sea, siempre hay alguna reflexión que se puede hacer y se puede proponer, desde cómo voy a implantar una casa, desde cómo me relaciono con un vecino, o desde qué tipo de espacio voy a proponer ese interior. O sea, siempre hay algo que puede surgir de una reflexión que tiene que ver con entender lo que hay alrededor, digamos. Aunque lo que haya alrededor sea algo que no nos gusta, por ejemplo, donde está el centro comercial, es como esto que vos decís, la situación antiurbana por excelencia, es decir, es una sucesión de suburbios, de barrios cerrados, que no ofrece nada, de lugares de encuentro, de lugares que a todos nos gustan, de las ciudades como nuestras plazas. Entonces, a veces donde tenés que trabajar no ofrece nada, bueno, quizás uno puede leer y decir, bueno, podemos tratar de ofrecer eso que el lugar no tiene, ¿no? Pero sí es importante hacer una lectura de lo que hay alrededor, ya sea ciudad o paisaje siempre, pues si no, hay José, un profesor que está en la cátedra, titular de mi cátedra, siempre dice, cuando uno interviene, o ayudás o destruís, digamos. Entonces está bueno tener en cuenta, porque no es inocente una obra, o arruina o mejora, o por lo menos. Entonces está bueno entender eso también, ¿no? Y respecto a lo del tema de la construcción como parte del inicio, también nos parece interesante, porque hoy en día, y eso lo hablamos mucho con los alumnos también en la Facu, hoy en día pareciera que la técnica puede resolver cualquier cosa. Es decir, uno desde lo proyectual puede proponer prácticamente lo que sea, porque la técnica, quizá en otras latitudes, nosotros tenemos otros inconvenientes que tienen que ver con lo económico también, ¿no? Pero vos ves arquitecturas de otros lados y decís, bueno, la técnica hoy en día puede resolver cualquier cosa. Entonces ves en Dubái y a uno se le ocurrió un jeque hacer un edificio de 12 kilómetros de alto y bueno, seguramente algún mega estudio de ingeniería lo va a resolver. Sin embargo, nos parece más interesante no tomar la técnica como algo que después te resuelve la forma que vos hiciste, sino al contrario, como un escritor escribe una novela a partir de palabras que ya existen y quizá un arquitecto hace un proyecto a partir de materiales que ya existen, a partir de columnas, de ladrillos, de perfiles, de vigas, y está bueno como tomar eso de un principio y no dejar que sea un problema de la técnica que después de alguna manera se resuelve, ¿no? Creo que te ayuda a proyectar. Sí, creo que el tema de los talleres en general es que pareciera que el vocabulario disponible en la realidad fuera escaso y se recurren a utilizar lenguajes que es como hablar en otros idiomas, porque no es que no sean posibles esas cuestiones, pero hay que ver, por lo menos nosotros... ustedes saben, nosotros trabajamos en conjunto, yo te había contado, Esteban, con distintas cátedras de arquitectura. Entonces, en realidad, nuestra posición con respecto al tema, para empezar, es acompañar lo que el estudiante en su cátedra de arquitectura está proponiendo. Pero creo que también es como un deber moral el tomar conciencia. Yo lo mostraba, yo mostré Dubái en mi primer teórica justamente, para decir, bueno, se puede hacer este paisaje, se puede hacer, sí, este paisaje que ya es casi el de una historieta o de una película de futuro distópico. Sí, se puede construir, está hecho, no es un set. Pero nuestra realidad, ¿cuál es? Creo que aunque se manejen en distintos espacios, hay que tener... Y bueno, aunque uno esté proyectando un huevo para poner en Dubái, tiene que saber cuáles son
las posibilidades del lenguaje acá y lo rico que puede ser si uno cree, como dijeron algunos de ustedes, que los procesos constructivos son fascinantes, ¿no? Si uno lo ve como fascinante, puede aproximarse con mucho amor. Creo que también hay mucho amor y mucho cuidado en la obra. Esos primeros planos de detalle indican, no sé, supongo que todos los que tenemos tiempo de hormigón en el zapato, nos dio una dirección constante, una mano de obra excelente, pero también un soplar en la nuca en la obra, ¿no? Es una cosa muy cuidada del detalle. Sí, no, en ese punto nos gusta, bueno, estar cerca de nuestros proyectos, participar en la obra, intervenir, estar, tratar de definirlo todo con anterioridad, pero hay cosas que se pasan, hay cosas que se modifican. Y bueno, por eso es importantísimo la mirada del proyectista en la obra. Uno dice, no, esto lo hace cualquiera, una dirección. No. ¿Por qué? Porque en la mirada del proyectista hay una intención y hay una manera de pensar diferente a la que puede tener un constructor, a la que puede tener otra persona que quizás no conoce tanto el proyecto. Entonces, parece que una de las claves también de poder esa construcción del proyecto, que se haga en una construcción digamos, fidedigna a los planos y como uno la pensó, es importante estar relacionado a la obra como profesional y como arquitecto. Entonces, procuramos siempre estarlo. Es muy manifiesto. Siempre estarlo. Muy, muy manifiesto. Acá están diciendo también, espérate que abro el chat, muy buenas obras, muy conscientes con el entorno, ¿no? No solo desde el económico, sino aportan valor desde la arquitectura, muy valiosa la relación con el sistema constructivo, la estructura y la imagen, y muchas gracias por compartirlas. A mí también me pareció una actitud, esta actitud de honestidad y limpieza, limpio y honesto, que me gustó como calificativo, se muestra también en decir, nosotros vimos esta obra, de la de Constantinidis que ustedes mostraron, vimos esta obra y de esta obra tomamos esto. Es una cosa que en general, si bien es una manera de estudiar arquitectura y de aprender, sí sucede en el ámbito académico, pero no mucho en el ámbito profesional, donde la gente no es muy común que cuente de dónde abrevó para proyectar, ¿no? Y me parece que sí, así es como uno ve algunas palabras bellas y sobre esas organiza un nuevo escrito, ¿no? Sobre esas palabras, sobre esas ideas, digamos. Le decimos siempre a los alumnos nuestros eso y a todos, digamos, porque yo le digo a los chicos, no se van yo estoy en trabajo final, se reciben con esa materia. Digo, ustedes no se van a recibir y saber todo ya en la semana siguiente. Todos los arquitectos, y están los que los dicen y los que no, pero todos seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo de acá hasta el último día que ejerzamos la profesión. ¿Y de dónde aprendemos? De la arquitectura, digamos, de qué otro lugar vamos a aprender, digamos, y de toda la historia de la arquitectura, de quizá alguna obra de un colega que nos gusta cómo trabaja de nuestra edad, pero también de una obra de hace 100 años o de una obra de hace 50 años. O sea, ahí está la cantera para aprender y creo que nunca hay un límite para decir, ya está, ya no necesito aprender más nada, sino que siempre... Ahora, aprender de una obra no es lo mismo que copiar la obra, digamos. Exactamente. Es poder decir, ¿qué tiene para enseñarme esta obra? ¿Cuál es el criterio, como decía Javier, que me puede servir a mí en mi obra? Que no es lo mismo que decir, que ver una foto en Instagram y, qué lindo, y copio la fachada, sino ver a fondo, decir, ¿con qué criterio tiene esta obra para enseñarme a mí? Y a partir de eso yo poder seguir proyectando, ¿no? Sí. Viviana, cito un pequeño texto de Carlos Martí, Aris, que dice, para Borges nadie puede alegar originalidad en literatura, todos los escritores son traductores y anotadores de arquetipos persistentes.
Según este punto de vista, la literatura se emparenta de un modo directo con el mito y su labor consiste en declinar perpetuamente con diversas entonaciones las metáforas primordiales que la componen. O sea, creo que nosotros como docentes, y muchas veces a lo largo de los años, se le pone muchísima presión a los alumnos de que tienen que ser originales, de que su proyecto tiene que ser único, que tienen que tener creatividad y un montón de cuestiones que son válidas para ejercer la profesión, pero que en realidad muchas veces imprimen muchísimo peso en las espaldas de nuestros alumnos. Uh-huh. Y que difícilmente podamos ser todo eso todo el tiempo. Entonces, la arquitectura como disciplina, como cualquier otra, se aprende, y se aprende de las referencias, se aprende de la historia, se aprende de los grandes arquitectos que vinieron antes. O sea, toda la historia de la arquitectura se construyó así. Uh-huh. Entonces, no vemos por qué no pueda seguir siendo eso. O sea, obviamente, los entornos son diferentes, las realidades de cada proyecto son distintas, el clima, los recursos, un montón de cuestiones. Ahí está la habilidad de cada uno. Pero creemos que entender la arquitectura como una disciplina que se estudia y que se aprende a proyectar, quitando todas estas presiones y estos pesos, hace como mucho más liviano y fácil el camino. Exactamente, exactamente. Como a mí me dijo una estudiante una vez, que yo estoy haciendo justamente un doctorado en el tema del taller, mi tema es el taller, y una alumna me dice, bueno, pero en el taller, bueno, uno aprende, pero me parece que no se enseña. Esta cosa misteriosa que rodea el proceso, que a veces es tan angustiante para los estudiantes. Y en realidad uno está hablando, como diría Foucault, ningún discurso es nuevo, ¿no? Uno está siempre repitiendo, reinaugurando discursos. Y me parece que también es muy interesante pensar que lo que uno tiene que hacer no es agarrar la imagen de Instagram y aplastarla contra la fachada del proyecto, sino tratar de entender la lógica de aquello a lo que uno miró porque lo sedujo, evidentemente. Siempre hay una cuestión de amor, de fascinación por algo, pero bueno, hay que trascender el amor a primera vista y tener una relación más madura. ¿No? Se trata de algo así. Bueno, yo les agradezco muchísimo, me ha resultado muy, muy buena esta charla. No sé si hay alguna pregunta que esté flotando por ahí y yo no la he visto. Hemos tenido un problema con la transmisión de YouTube, desgraciadamente, pero los hemos grabado, o sea que después la vamos a poner a disposición. Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho, mucho el tiempo que nos han dedicado. Cierro invitando, hoy hay un evento que lo vamos a publicar en la página, un evento también virtual, en el cual la cátedra va a estar representado por Julieta, que está acá, Julieta Prugino, que es una de nuestras docentes, que se va a hablar un poco de cuestiones así que tienen que ver con la materia. Es una mesa de... Después también les envío a ustedes. Y lo dejamos en la página, es hoy a las 18 horas para los que quieran escuchar, se va a transmitir por YouTube. Y realmente, bueno, gracias de nuevo por el tiempo, por la dedicación. Es innegable que hay una cuestión docente detrás que se ve cuando se explica la obra y cuando se muestra. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Conceptos clarísimos, gracias, bien contados. Me gustó la reflexión de Javier, dice Iñaki. Bueno, muchas gracias. Y si quieren hacer más comentarios, yo después se los paso a los expositores. Porque a mí me llega un archivo del chat, o sea que escríbanlos. Ellos lo van a leer. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos seguir en contacto para sí, hacer más sí, cosas. totalmente. Bueno. Me parece muy interesante. Y gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Sí, lo Javier. Que necesiten nos consultan, nos escriben a través de redes sociales, exactamente. Medios, lo que fuera, lo que necesiten. Que eso es lo bueno de lo malo, la hiperconexión de la que disfrutamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, muchas Otro gracias. aplauso de esos que nos Muchas suenan gracias. mucho. Muchas Y gracias. chao. Chao. Muchas gracias. Nos vamos dentro de un café y al taller. Si hubiésemos estado en vivo, hubiésemos tomado un café. La conexión con los docentes.